Para José Luis Baquedano, el sector más sacrificado, aunque reconoce obviamente que las empresas pequeñas, medianas y grandes han sido duramente golpeadas por esta crisis, es el sector trabajador, el sector que más se ha sacrificado. Eso es lo que podemos colegir de esta primera intervención de José Luis. Bueno, desde el sector oficial, desde el sector gobierno, se está vendiendo un concepto de reapertura inteligente de negocios. Ismael, ¿qué valoraciones, qué análisis han hecho a este tema que se está vendiendo desde el gobierno? Reabrir los negocios, las industrias, bajo medidas de bioseguridad que se están implementando desde el sector oficial. Yo en mi Twitter puse algo un poco jocoso, tal vez podría tomarse como burlista, pero no puede haber una apertura inteligente con autoridades brutas. Es decir, desde el momento de que no tenemos un panorama claro, no tenemos la consistencia de cuántos infectados hay, cuál es la velocidad de contagio, si los datos realmente son reales de todas las pruebas que se están realizando, sin duda estamos tomando decisiones a la ciega, porque no puede existir un fundamento de las políticas o de la estrategia del combate al COVID si no tenemos datos contundentes. Es por eso que la reapertura inteligente, toda la venta que se nos hace de algún manejo de la reactivación económica, si técnicamente no tiene un acervo, un sustento, porque se sigue teniendo una deficiencia en la aplicación de las pruebas, como lo mencionó Pedro, no tenemos la suficiente o el suficiente conocimiento si realmente esa dichosa curva se está aplanando o posiblemente ni sabemos en qué fase nos encontramos del contagio del COVID, por lo que he mencionado. Entonces, estos momentos, una reapertura no puede ser inteligente cuando tenemos así todos esos datos. Por eso creemos que sin duda la necesidad de hacer énfasis, y se ha llegado a un consenso mundial, que es las autoridades sanitarias que manejen y tengan el control de estas decisiones. Sin duda necesitamos la opinión de los empresarios, de los trabajadores, de los sociólogos, de los economistas. No obstante, quien podría determinar cuál es la fase que nos encontramos, cuál sería el siguiente paso a tomar, tanto de una reapertura económica o de algunos sectores, tienen que ser los epidemiólogos y los infectólogos. Creo que ese es el consenso mundial y también lo hemos llegado a nivel de país, de decir, deberíamos de tener pues a la cabeza un ministro o ministra de salud que realmente tenga las capacidades. Tenemos que involucrar al colegio médico, tenemos que involucrar a esos especialistas independientes y aún de hospitales privados para que realmente nos den la guía de lo que debería de ser esta reactivación económica. Desde el FOSDE, usted nos quiere decir que sienten que la crisis no la están manejando los expertos, Ismael. Bueno, sin duda, lo que hemos visto más bien es un conflicto, un choque de opiniones que aún tratan de desdecirse, vamos a decir, o de desmentir ciertas posturas de organismos independientes. Es más, de la mesa especialista hablando de la salud pública, ya se desvinculó totalmente el colegio médico porque no tomaban las recomendaciones que están daban. Es entonces que si tenemos un gobierno exclusivo y no incluyente que solo corresponde a un monólogo, no a un diálogo abierto. Es más, aquí está también el representante de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, que tuvo que separarse de algunas mesas del sector empresarial porque no hay transparencia. Tenemos un ejemplo también muy claro de esta verticalidad que están tomando las decisiones. Un organismo internacional como la Cruz Roja tomó la decisión de separarse del manejo de los hospitales temporales que ha comprado o va a comprar Inves o los que vienen por la falta de transparencia, la falta de información, la complementariedad que podría tener una estrategia del combate al COVID. O sea, estamos hablando de la Cruz Roja Internacional, un ente mundial, y queda al desnudo
nuevamente o con estos ejemplos que la mala gestión gubernamental se vive desnudando día a día y que esto nos va a llevar prácticamente, y no ser pesimista, fatalista, a la muerte como lo vimos en países de Italia, mismo Ecuador, a nivel latinoamericano, que la gente caía cuando estaba haciendo filas en los supermercados, en los bancos. ¿Por qué? Porque no hay un manejo adecuado de la asistencia y sobre todo el combate a la pandemia. Ismael, por aquí alguien me dice, Lessmann, ¿cuál es la propuesta del FOSDE para amortiguar el impacto de esta pandemia mundial, dice del coronavirus? Ismael. Nosotros hemos lanzado un par de propuestas, sobre todo encaminadas a retomar la planificación, es decir, no podemos, y ligando al primer comentario que hice, no podemos seguir teniendo una visión y misión de país totalmente descontextualizada, es decir, tenemos que ir construyendo esos escenarios, esos mecanismos de planificación, pero sobre todo tener una institución. Creo que somos de los pocos países que cada vez que abrimos una secretaría de planificación, los políticos, los gobernantes la cierran. Y eso es totalmente una visión demasiado cortoplacista. Por eso creemos que retomar el sistema de planificación de la gestión por resultados sería un paso elemental. Pero también el FOSDE propone la reingeniería del gobierno. Muchos hablan aquí de la reestructuración del presupuesto público que vaya enfocado pues a las necesidades más básicas de un Estado. Sin embargo, usted no puede tener, por ejemplo, 7 secretarías para una función del Estado. Es decir, para un ejemplo más concreto, infraestructura. ¿Cuántas instituciones, direcciones tenemos para infraestructura? Tenemos a INSEP, tenemos a INVES, IDECOA, PRONADER, ONG haciendo infraestructura. Entonces, todos esos elementos hacen que el gobierno sea ineficiente y que los recursos pues no vayan realmente a impactar positivamente en el Estado mismo. Hablemos de derechos humanos. Aquí tenemos 2 secretarías, la Secretaría de Derechos Humanos y el CONADE. Y claro, cualquiera vendría a decir, no, es que hay una función, no la tiene la otra, pero eso también son leguleyadas, son formas de no hacerlas, tener más burocracia, vamos a decirlo en pocas palabras. Es entonces que solo con estos 2 elementos de retomar la planificación, reingeniería del gobierno, nos daría una buena dirección para el manejo no solo del COVID, sino de todo lo que se nos avisora, porque muchos están pendientes durante la pandemia, pero todos los efectos que esto conlleva, todo el impacto negativo que prácticamente va a dejar y las secuelas, que eso es lo que nos debería de preocupar, son las secuelas del COVID, son las que se deben de trabajar enormemente. Y yo colocaría pues el tercer elemento que lo ha mencionado el FOSDE y creo que aquí los empresarios, los trabajadores, todos estaríamos muy de acuerdo, que es un pacto fiscal, que ya años anteriores un grupo de especialistas, aún el FOSDE estuvo involucrado, pues el grupo promotor del pacto fiscal, pues ha hecho pininos, ha hecho estudios de que necesitamos, sin duda, tener esos elementos que pueda tener no solo una mejor distribución del gasto, sino también elementos de los impuestos, de los servicios, de las tasas que nos cobran. Hoy, por ejemplo, salía una propuesta por los elementos o el contexto del COVID. Muchos no van a poder ni siquiera pagar la matrícula del vehículo que ya viene. Entonces, esos elementos del pacto fiscal, de cómo reorganizar los impuestos, pero sobre todo también las leyes, porque mucho se habla, por ejemplo, del el actual Código Tributario, pero también tiene diferentes falencias que ha entrado en conflicto el mismo sector empresarial, por ejemplo, en esta propuesta de algunas moratorias de impuestos y de otro tipo de consideración. Entonces, a pesar de ser un código tributario nuevo, que tiene 3, 4 años de vigencia, se demuestra también ciertas deficiencias. Entonces, el pacto fiscal, sin duda,
es otro de los elementos que deberíamos de impulsar. Bueno, un placer, y creo que la reapertura inteligente tiene que ser progresiva, paulatina, pero sobre todo con una esencia de primar el derecho a la vida y sobre todo sus bienes básicos, es decir, lo que debe de reaperturarse en primer momento son todos esos bienes esenciales para la vida, y luego caminar con los no esenciales, siempre con el equipo de bioseguridad necesario, y que el gobierno pues debe de invertir en gran medida a este tipo de insumos para dárselos a la población, para dárselos a las empresas y fortalecer el sistema sanitario y poder tener esa reapertura o regreso a la normalidad, como algunos le llaman, lo más pronto posible.